esta mañana el título que le hemos puesto a este mensaje tiene que ver con el modelo de fe y de acercamiento que cada persona pues tiene que tener con Dios. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra forma distinta de acercarse a Dios que no sea a la manera de Abraham. Hemos llamado, ¿verdad?, a Abraham y la justicia por la fe un modelo para todos, y en esta mañana vamos a estar hablando sobre estas ideas que están en pantalla, ¿verdad? La primera tiene que ver con la idea de que la fe es la clave para nuestra justificación. Ahí están los textos donde vamos a centrarnos en esta idea. Pero también vamos a hablar sobre la confianza plena que se puede tener en las promesas de Dios, porque Dios nunca falla, lo que promete lo cumple siempre, y eso lo encontramos en los versículos del 13 al 22. Y finalmente vamos a hablar sobre que nuestra salvación nunca lo ha sido, pero es bueno recordarlo, nunca depende de las obras, sino depende de la fe en Cristo. Y eso lo vamos a ver en los versículos 23 hasta el 25. Seguimos en la misma idea que hemos dicho en estos sermones anteriores, y es que Pablo de nuevo utiliza este recurso como es la imaginación de un interlocutor, a alguien con el que él está hablando, preguntándole, y a la vez le está respondiendo, y en eso está basado este pasaje. Y también pues yo voy a basar mi sermón en pregunta y en respuesta que tiene que ver con todo esto, ¿verdad? Así que mediante estas preguntas Pablo está respondiendo y explicando cómo la fe actúa en la vida de cada hombre y cada mujer. Esa es la idea central. ¿Cómo la fe actúa en una persona? Ahí lo vamos a ver a continuación. Y el ejemplo supremo es la vida de Abraham. En Abraham, que es el que se le llama el padre de la fe, y termina en nosotros, que somos hombres y mujeres, ¿verdad?, que creemos a la manera de Abraham. Vamos a dar lectura a los primeros versículos, que lo encontramos. No se ve muy bien ahí, ¿verdad? Bueno, del 1 al 5. Y leemos en Romanos 4, del 1 al 5, lo siguiente. Dice Pablo, escribiendo a la iglesia que está en Roma: ¿qué pues diremos que halló a Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Recordamos que estamos diciendo, le hemos dicho más de una vez, ¿verdad?, que en este lenguaje que utiliza Pablo y esta carta tan densa, tantas verdades hay en esta carta que hay que comprender. Cuando uno quiere tener una lectura de este texto, yo siempre aconsejo, y lo he dicho y siempre diré lo mismo, léelo en la versión del 60, aunque también está la del 2020, la más actualizada, lo sabéis, pero también léelo en una versión más popular y comprenderá algunos términos de otra manera y tendrá una comprensión mejor del texto. Yo en esta mañana vamos a empezar con estas preguntas, ¿verdad? Mirad, ¿fue justificado Abraham por la fe o por las obras? Aunque la respuesta sea muy sencilla, pero la respuesta tiene su espacio. ¿Fue realmente Abraham justificado por lo que hizo para Dios o porque creyó antes de hacer nada para Dios? Los primeros versículos nos habla que Abraham fue justificado por su fe en Dios. Porque si Abraham fuese justificado por lo que hizo por Dios, entonces podía alabarse, decir: yo lo he hecho mejor que tú. ¿Veis la diferencia? Yo he conseguido hacer todo aquello que Dios me ha pedido. Y como lo he conseguido, digo, yo soy mejor creyente que tú. Pero él mismo responde: no fue así. No fue por lo que Abraham pudo haber hecho de bien o de bueno o en obediencia para Dios. Fue por su fe. Porque Dios justifica al impío, Abraham como pecador, siempre por la fe, no por las obras.
Y la Biblia dice que justificó a Abraham como pecador que también era, Ur de los Caldeos, de donde Dios le llamó, idólatra, y lo hizo por la fe que tenía Abraham en él. Este matiz también importante. ¿Y dónde le nació la fe a Abraham? Dios se la dio. Porque la fe es un don también. Y Dios quiere dar fe a todos los hombres y mujeres para que crean en él. Otra cosa es lo que uno hace con la fe, creer o rechazarla. Fue justificado Abraham, o mejor dicho, la justificación de Abraham se produjo antes o después de la circuncisión. Aunque la pregunta es muy clara, pero nos viene muy bien hacerla. Abraham fue justificado antes de la circuncisión, porque fue por fe. La circuncisión, lo que Dios le pidió a Abraham y a su pueblo, a los demás, era el corte del prepucio como señal de que tú serías mi pueblo. Y sobre todo, de una manera más práctica para la multiplicación de la especie. ¿Veis? Pero Abraham fue justificado no porque participara del rito de la circuncisión. No, fue justificado por su fe en Dios, porque creyó en Dios. Él era un incircunciso antes de cuando creyó. Y la incircuncisión es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Es el pacto, la señal. Él es el padre tanto de los incircuncisos como de los circuncisos, de todas las gentes, los gentiles y los judíos, de los que creen. Versículos últimos. Aquí Pablo está tratando sobre el favor que Dios puede dar al ser humano, no que lo gane por las obras. Jamás nadie ha obtenido el favor de Dios por lo bueno que es, aunque ese lenguaje está en nuestro contexto católico. Es que yo soy bueno, yo es que soy bueno. Nadie podrá obtener el favor de Dios por las buenas obras que uno haga. Si es que Dios declara inocente al pecador, aunque no se lo merezca. Eso es lo que está diciendo los últimos versículos. Y termino siempre con una última frase. Hermanos y hermanas, somos justificados por la fe. ¿Lo crees? Versículo del 6 al 8. Mirad lo que dice Pablo aquí ahora. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué está ocurriendo aquí ahora? O sea, Pablo hace mención de un personaje bíblico muy interesante que tiene que ver con la vida de David. Pero yo también sigo con este recurso que usó Pablo para mi sermón. ¿Por qué David llama bienaventurados a personas que son justificadas sin las obras? Porque las personas reciben el perdón de pecados por la fe, no por lo que hagan para ser perdonados. Porque las personas no son inculpadas de sus pecados si confían y creen en Dios, no por lo bueno que uno sea. Es decir, las personas son justificadas o sea, son justificadas, por lo tanto son dichosas. En esta mañana la pastora hacía referencia a esto, ¿verdad? ¿Quién son las personas más dichosas del mundo? Aquellos hombres y mujeres a quien Dios no culpa de ningún tipo de pecado. ¿Por qué? Porque Dios justifica sin obras. Dios justifica por creer. En el acto más hermoso, grandioso, amoroso y perdonador de Dios es perdonar al pecado y al pecador. Perdonar al pecador, quiero decir, perdón. Hermanos y hermanas, que Dios pueda perdonarte todos los males que tú haces, que Dios pueda perdonarme todos los hechos malos que hacemos, debe de producir en nosotros paz y felicidad en Dios y en Cristo. Claro, sigo preguntando, ¿por qué Pablo mencionaría a David en este momento cuando experimentó el perdón de Dios, o cuando habla de la justificación del perdón sin obras? ¿Por qué usaría a David? No nos vamos ahora, pero si uno va al Salmo 32 se da cuenta de que David experimentó en sus carnes el gran perdón de Dios. David fue un hombre como nosotros.
que amaba a Dios como nosotros y que hizo muchos males. ¿Verdad que sí? Como nosotros. Y el que tenga oídos para oír, oiga, ¿verdad? La vida de David, que uno siempre lo realza mucho, pero las cosas que David hizo quedan como aparte. David experimentó, a pesar de todo lo que había hecho, el perdón de Dios, porque se arrepintió verdaderamente de sus pecados y por la fe Dios lo recibió. Por eso Pablo hace referencia a David en este texto. Hermanos, hermanas, sentirse perdonado es, iba a decir debe ser, perdón, hablo en personal. Sentirse perdonado es lo más satisfactorio para el alma. Que tú sepas que Dios te ha perdonado, te libera, me viene así a pronto y viene muy bien, me libera de muchos demonios y de muchas ideas. Que tú te sientas que has sido perdonado por Dios en todo, te tiene que liberar. Yo me siento liberado, y también tú, ¿verdad? ¿Lo crees? Versículo... ¡Ay! Me he despistado y no me vais siguiendo, hermanos míos, ¿verdad? Estáis también despistados vosotros como yo. El 6 y el 8 era el siguiente, ¿me lo pasáis? No, pero yo estaba hablando del 6 y el 8 y no me lo habéis pasado y a mí se me ha pasado. Este es el 6 y el 8, ¿vale? Vale. El siguiente, 9 al 12. Mirad lo que leemos ahora aquí en el 9 al 12. Mirad lo que leemos aquí ahora. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que en Abraham le fue contado la fe por justicia. ¿Cómo pues la fe fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión, este juego de palabras, ¿verdad? Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Este juego de palabras, ¿verdad? Circuncisión, incircuncisión. ¿Qué está pasando aquí ahora? ¿Comenzamos de nuevo? ¿Es Abraham padre de todos los que creen en Dios? Pregunto. La respuesta es sí. Abraham es padre de todos los creyentes, de todos. Sí lo es. Esta bienaventuranza de la que hemos hablado anteriormente, ¿era solo, o es en presente, es solo para la gente que se ha circuncidado o también para la gente que no se ha circuncidado? Lo dijimos antes, es para todos. El perdón que Dios quiere dar es para todos. Ese lenguaje no lo utilizo aquí, pero lo utilicé la semana pasada, ¿verdad? La circuncisión son los judíos, son los religiosos. Los incircuncisos son los gentiles. Diríamos hoy los que no son religiosos. Tanto los religiosos como los que no son religiosos, todos necesitan de Dios. Porque lo que salva no es la religión. Yo soy practicante de una religión. ¿Cuál? La protestante, la evangélica. Pero eso no te salva. Eso no te salva. Te salva una fe genuina en Cristo. Ahora, esta expresión que también viene muy a colación. ¿Por qué? Esto es muy interesante, escuchad, hermano. ¿Por qué practicamos nuestra fe en este contexto? Porque este contexto eclesial es el más parecido al que encontramos en la Escritura. A Jesús, a los creyentes. Un grupo alrededor, como centro Jesús, alabando, bendiciendo. Por eso no somos católicos, no somos budistas, ni no somos... Porque este es el lugar más adecuado. ¿Veis lo que estamos diciendo? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Pues lo vamos aquí. Por lo tanto, ¿verdad? Es para todos. Es para todos. Así que la fe es común para todos los que creen, sea de cualquier religión que sea. La fe en Jesucristo, ¿verdad? Hombre, cabe aquí matizarlo, un budista, gracias pastora, pero yo llevo también por ahí, un budista, ¿cómo va a ser un budista salvado? Si no tiene fe en Dios, claro, estamos diciendo, y volvemos atrás, ¿verdad? Que lo que nos salva no es que tú practiques ninguna religión, lo que queremos decir es que tú practiques una fe genuina en Cristo. Eso es lo que queremos decir. Siguiente. Terminamos esta primera fase diciendo que, grandes verdades, cualquier persona es justificada delante de Dios por la fe en Cristo. Gran
y gran verdad. Primera verdad. Segunda verdad, las obras que podamos realizar, los ritos que podamos practicar, el bautismo, la Santa Cena y otro, una boda, una celebración, son ritos que nos recuerdan, escuchen bien, cualquier rito que practiquemos nos recuerda y nos señala como Abraham que somos verdaderamente cristianos. Vamos a explicar esto porque puede que no se entienda muy bien, aunque yo lo entiendo perfectamente. No es que yo me bautice y me haga cristiano, no es que yo practique la Santa Cena y me haga cristiana, no porque yo sea casado en una iglesia evangélica soy cristiano, no. Como soy cristiano, como tengo fe en Dios, me bautizo. Como tengo fe en Dios, practico la Santa Cena. Y como tengo fe en Dios, me caso como Dios manda. Esa vocecita que me ha salido rara, ¿verdad? Como Dios manda, por la iglesia, delante de Dios y de los hermanos. Ahí cuando uno tiene que casarse. Esa relación, me viene a colación, esos hechos, esa hay forma nueva que se llama, estamos casados de hecho. ¿Sabéis lo que significa eso, no? ¿Cómo? Gracias, pareja de hecho y casado de hecho, algo de eso. En el juzgado uno puede ir y puede casarte de hecho, una cosa muy rara, que no es una boda ni nada, es una relación, bueno, lo dejamos ahí. Volvemos aquí, ¿verdad? Las obras demuestran que tú tienes fe en Dios, pero nunca las obras van a demostrar que tú eres un verdadero creyente. No, al contrario, no. Y tercera idea, ¿verdad? La justificación es una relación, que tiene que ver con el perdón. Dios te ha perdonado de todos tus pecados. Además, en Hebreos lo dice, ¿verdad? Cuando Dios te perdona, lo echa todo en el fondo del mar, una manera metafórica de expresarlo, en el mundo del mar y se olvida de todo. Bueno, déjame decirte algo, Dios no tiene amnesia, Dios no se olvida, ¿eh? Yo tengo un poco de amnesia, bueno, yo soy olvidadizo, y el ser humano, pero Dios no se olvida. Lo que quiere decir Dios es que nunca más te va a traer a colación ese pecado. Y te va a decir, mira, tú otra vez estás haciendo lo mismo, nunca. Pero no, bueno, lo dejamos aquí, porque voy por otro camino, ¿verdad? Nosotros sí, nosotros siempre traemos la mochila y cuando nos peleamos con nuestro cónyuge, con nuestro hermano, traemos atrás lo que me ha hecho, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero Dios nunca. ¿Qué estamos diciendo? Que esta justificación por la fe es el concepto central del cristianismo, no hay otro. Significa confiar plenamente en lo que Dios promete y nos salva. Las obras son fruto, lo estamos diciendo, de una fe genuina. Sirven para darnos testimonio visible de que hemos sido transformados. Esto me gusta más que lo que estaba diciendo antes, ¿verdad? Me gusta mucho más. Y la obra redentora de Jesús en la cruz es que nos ha perdonado y nos recibe y nos perdona, no parcialmente, no condicionalmente. Porque los seres humanos a veces perdonamos con condiciones, ¿verdad? O parcialmente. Te perdono a la mitad. ¿Cómo que a la mitad? ¿O me perdona o no me perdona? No sé por qué digo esto, pero lo digo. Cristo te perdona ni parcialmente ni condicionalmente. Te perdona absolutamente y totalmente. Versículos ahora del 13 al 15. Vamos a dar lectura. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Qué estamos encontrándonos aquí en este momento? Pues nos estamos encontrando de que Pablo, de nuevo con las preguntas, perdón, vuelvo aquí. Estamos en el 13:22, ¿verdad? Siguiente. Estamos en el 13:15, perdón. Bien. ¿Fue dada la promesa a Abraham de que sería heredero del mundo por medio de la fe, de la ley, perdón? Evidentemente no. No. Porque la promesa de Dios a Abraham fue dada antes de que existiese la ley. La promesa fue dada por la fe en Abraham, por la justicia de la fe en Abraham. ¿Pero de qué manera? Es decir, si Dios prometiera a Abraham algo que tuviera que ver con la ley, la fe sería entonces vana, es lo que está diciendo aquí Pablo ahora. La promesa fue dada sin la condición de la ley. Todos sabemos, ¿verdad?, cuál es el propósito de la ley, lo hemos dicho más de una vez. El propósito de la ley es como un espejo donde nos reflejamos y tiene un solo propósito la ley, un solo propósito. Cuando uno se ve en un espejo se ve esa idea, ¿no?, lo guapo y lo maravilloso que uno es. En este caso la ley te dice, ¿verdad?, las cosas malas que hacemos. Ese es el propósito de la ley. Lo que Dios dice en su palabra es para darnos cuenta de que no somos tan buenos como creíamos, y cuando uno lee la Escritura se da cuenta que no estamos a la altura de lo que se esperaba de nosotros. Eso es lo que dice la ley. Que nunca alcanzaremos
¿verdad?, guardar todos los mandamientos ni todas las leyes de Dios, porque eso sería algo imposible. ¿Y eso de que sería heredero del mundo? ¿Qué significará eso? De que Dios ha hecho a Abraham heredero del mundo. ¿Qué podrá significar? Claro, y además se lo ha prometido. Significa que, recordad lo que Dios le dijo a Abraham, de que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, esa es la promesa. Dios promete a Abraham que en su simiente, en Isaac, y de Isaac, Jacob, y de Jacob todos los demás, las 12 tribus, ¿verdad?, hasta llegar a Jesús a través de una ramera. Recuerda que en la genealogía está una moabita, ¿verdad?, está Ruth, y luego está también... ¿Veis todo lo que lo encontramos, verdad? Todo lo que nos estamos encontrando. Es decir, ¿qué estamos diciendo con esto? Que Dios le dice a Abraham que en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿No os parece maravilloso? Que en un solo hombre Dios pudiera hacer todo esto. Dios quiere bendecir al mundo. Quiere bendecir al mundo y lo quiere hacer por medio de ti, de tu propia vida. ¿Lo crees? Versículos 16 y 17. ¿Por qué se verá eso tan oscuro ahí? Se ve fatal, ¿eh? Mira que en la diapositiva se ve estupendo. Bien, leamos entonces, hemos dicho, el 16 y 17. Mirad lo que leemos aquí ahora. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. Perdón, hemos dicho 16 y 17, ¿verdad? Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué nos estamos encontrando aquí en este momento? Pues mirad, este texto nos está mostrando, ¿verdad? Y seguimos de nuevo con la misma pregunta. ¿Ves? ¿Está aquí la pregunta? No. Aquí dice por lo tanto, es decir, que Pablo ahora está llegando a una conclusión, ¿verdad? Por tanto, la promesa de Dios se recibe por fe. ¿Qué significa eso? Significa clara y llanamente que Abraham no podía lograr nada por sí mismo para agradar a Dios, sino que debía de confiar en alguien, en Dios mismo, para que pudiera conseguir los objetivos de Dios que quería para el mundo. Es decir, eso quitaba la autosuficiencia. ¿No suena esto? No, yo soy autosuficiente para conseguir lo que Dios me ha pedido. Jamás somos autosuficientes, jamás conseguimos lo que Dios nos pide. Si no es por la gracia y por la obra del Espíritu Santo que le dejamos obrar en nuestra vida, somos incapaces de hacer nada para Dios. Abraham creyó que Dios era todopoderoso para resucitar de los muertos a la gente y para crear cosas nuevas, se dice el texto. ¿Qué significa que Abraham, dice Pablo, que creyese que podía resucitar a muertos y crear cosas aún nuevas de las que no existía? Pues Pablo tiene en mente, aunque aquí no lo diga, lo veremos más tarde posiblemente, que Dios tiene la capacidad de procrear, que eso viene ahora adelante, y le dio a Abraham un hijo llamado Isaac. Y que Dios tiene la capacidad de crear todo un pueblo ya me estoy andando un poquito a eso, de un matrimonio mayores, muy mayores, incapaces de poder procrear. ¿Veis lo que estamos diciendo? Es decir, hermanos, con esto estamos diciendo que Dios puede producir milagros. ¿Lo crees? 18:22. Mirad lo que leemos aquí ahora, 18:22. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será su descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso, Dios, para hacer todo lo que había prometido.
Abraham creyó en esperanza contra toda esperanza. ¿Por qué Pablo lo presenta en estos mismos términos? Porque Pablo está haciendo referencia a que Abraham creyó contra la esperanza de la vida, es decir, imposible humanamente, dos mayores, y encima mi mujer estéril, y encima ya de 100 años, eso lo vamos a ver algún día, de 100 años, imposible que nosotros podamos engendrar. Sin embargo, repito, él creyó contra todo esto, y creyó y esperó y lo recibió. Interesante. Lo creyó, lo esperó y lo recibió. ¿Qué promesa? Fue la promesa de que su descendencia sería numerosa, lo hemos leído. Génesis 15 creo que es, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Abraham, sal y mira las estrellas, tu descendencia va a ser como eso. ¡Qué locura! ¿Alguien podía creer en el pellejo de Abraham lo que Dios le estaba diciendo? Ya me estoy adelantando, 25 años antes Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, la tierra que te mostraré. Génesis capítulo 12. 25 años más tarde aún no se había cumplido. 25 años más tarde, que a veces nosotros queremos que las promesas sean ya y ahora. 25 años más tarde, con 100 años, de nuevo Abraham, Dios se le presenta a Abraham, ¿me cree? Sí, Señor, te creo. 25 años más mayorcito, ¿eh? Por eso yo digo, qué locura creer esto, ¿verdad? Pero él creyó. ¿Era un loco? No, era un creyente. Pregunto, pregunto qué tiene que ver. ¿Se debilitó su fe a pesar de los elementos en contra? ¿Cuáles son los elementos en contra, hombre? Obstáculos fisiológicos, los médicos ahí tendrán mucho que decir, ¿verdad? Y no que sea un médico para saberlo. Obstáculos fisiológicos, mayor de edad, digo yo. Ancianos y estériles ya. La respuesta es que Abraham, su fe no le flaqueó. La respuesta es que no actuó como un incrédulo. Es decir, humanamente era imposible conseguir lo que Dios le estaba diciendo. Pero es que no dependía de él, dependía de Dios. Él era anciano. Cuando le llamó, lo hemos dicho antes, ¿verdad? 75 años. Y ahora, que han pasado 25 años, ¿verdad? Dios le está de nuevo diciendo, Abraham, ¿crees en la promesa? Ya casi muerto, dice Pablo, ¿cómo? Es decir, con 100 años, un lenguaje coloquial, con 100 años una persona que tiene un pie aquí y otro pie allí, ¿verdad? Con 100 años una persona que tiene un pie aquí y otro pie allí, ¿verdad? La esposa anciana, o sea, los dos demasiado viejos para tener hijos y encima estériles, ya la matriz muerta. Pero Abraham, se reafirmó en la fe, dice Pablo, estuvo convencido de lo que Dios le había prometido, dice el texto que le dio gloria a Dios y honra, y por eso Dios le aceptó. ¿Veis lo que estamos diciendo? ¿Por qué Dios le aceptó a Abraham? Porque creyó. No porque sea muy bueno, ni porque hiciera cosas muy buenas. ¿Sabéis lo que pasó con Abraham también? Pero recordad, ¿cómo se llamaba su...? No. Abraham... Gracias, lo recordáis, ¿no? Toda esa historia, ¿veis lo que estamos diciendo? Que tampoco era ningún santo, ¿eh? Ni ella ni él. ¿Veis lo que estamos diciendo? Pero fue justificado porque creyó, no porque fuese muy bueno o hiciese las cosas muy bien, porque se equivocó muchas veces, ¿verdad? Como todos nosotros. Qué locura, ¿no? La de Abraham, creer lo que Dios le había dicho en esa circunstancia. Aquí hago un kick-up, que me salió en mi mensaje. Hago un kick-up. ¿Sabes lo que es un kick-up? Es una parada donde voy a decir otra cosa distinta. Si Dios decide levantar una iglesia en ese cruce, ¿lo creéis? La mitad se han despistado. ¡Qué locura! Por allí se han despistado lo que estamos hablando. ¿Veis lo que estamos diciendo? O sea, Abraham fue un loco. Si Dios pretende levantar un local en el cruce, ¿lo creéis? Vemos nuestra fe que tenemos, ¿verdad? Hermanos, ¿qué estamos diciendo entonces? Estamos diciendo que en el caso de Abraham la circunstancia era totalmente contraria, todo apuntaba a lo imposible, es decir, en el caso de Abraham también estaba presente la incredulidad. Claro que sí, estaba muy presente y la incredulidad acampaba a sus anchas. Sin embargo, aunque era una condición del ser humano ser incrédulo, él creyó, porque sabía que Dios era poderoso para hacer lo que le había prometido. ¿Veis lo que estamos diciendo? Hermanos, podemos confiar en las promesas de Dios, lo que Dios ha dicho, ¿verdad? A pesar de las circunstancias imposibles.
¿Lo harás? ¿Lo crees? Ese amén y ese sí está muy... Hoy estamos aquí un poquito, pero vamos a pasar, ¿verdad? Siguiente. 23 y 25. Gracias. Vamos a dar lectura. Será el calor, pero hoy estamos un poquito así como con poca fe, con poca fuerza, con mucho calor. Mirad 23 y 25. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado, dice Pablo, con respecto a Abraham, sino también con respecto a nosotros, dice Pablo, a nosotros, a quienes ha de ser contado esto es, a los que creen que en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. ¿Qué está diciendo aquí Pablo ahora mismo? Y con eso ya terminamos este punto. Que llama la atención que estos versículos desembocan comienza con Abraham, el padre de la fe, el padre de los creyentes, aquel que la circunstancia decía que no debía de creer, que no debía de confiar en las promesas de Dios, pero creyó y confió. Y todos aquellos, en este caso Pablo y los hermanos que están en Roma, y por extensión también nosotros, somos también justificados solamente por la fe, no por lo bueno que seamos, porque bueno no es ni siquiera uno. Todos nos desviamos, cada uno se apartó por su camino y buscó el camino como quiso, ¿verdad? Así que Pablo se refiere a todos los creyentes. A Abraham le fue contado por justicia y a ti y a mí, si creemos como Abraham, también se nos cuenta como justicia en Dios y todos somos salvados y somos justificados, ¿verdad? Mediante la fe. Dios aceptó a Abraham, Dios nos acepta a nosotros, ¿verdad? Y Dios nos tiene en cuenta nuestra fe. Así que Abraham, estamos diciendo que es el modelo de la fe para cualquier persona. ¿Quién somos nosotros? Lo que acabamos de decir, ¿verdad? Y en este caso Pablo ya termina diciendo que nosotros somos los que creemos en el Dios de Abraham. No somos judíos. Abraham era judío. Jesús era judío. Pero nosotros no somos judíos. Pero creemos en el Dios de Abraham, que es el único Dios verdadero, el que se ha manifestado a través del pueblo de Israel. Creemos que en aquel que Dios lo levantó de los muertos, que es Jesús. Él fue el que obtuvo por su muerte y resurrección, así termina Pablo, ¿verdad? Muy cristocéntrico, termina diciendo que Cristo, que es su muerte y resurrección, con él encontramos nuestra justificación y salvación, y también nuestro perdón. Cabe aquí decirlo, ¿verdad? Justificación, salvación y perdón son tres elementos muy bien combinados, ¿verdad? Los que creen en Jesús como Señor nuestro, tuyo y mío, y los que creen que Jesús fue entregado por nuestras iniquidades y aquellos que creen, ¿verdad?, que Jesús fue resucitado y fue levantado y justificado para nuestra salvación. Confiar en Cristo es la única manera de que Dios nos pueda aceptar. ¿Lo harás? Y terminamos. Gracias. Para terminar, ¿qué hemos dicho de todo esto? Hermano, la justificación por la fe no es un concepto ni una idea reservada para un grupo de élite, ni para unos creyentes o para un grupo de personas que sean más creyentes que otros. No. El camino a Dios es accesible para todos por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Que nadie diga, no, es que yo no tengo fe y no puedo creer. Dios quiere darte a ti un poquito de fe, suficiente como un grano de mostaza, para decirle a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Sobre todo para creer en Dios, ¿verdad? Para creer en Jesús, claro. O sea, y por lo tanto este sermón nos ayuda a reflexionar sobre nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe delante de Dios? ¿Cómo vivimos nuestra fe delante de Dios? ¿Cómo podemos experimentar la gracia de Dios si no es por medio de la fe? Así que termino diciendo, podemos confiar plenamente en Dios a través de Cristo, está la idea. Se puede confiar plenamente en Dios por medio de Cristo, quien nos asegura nuestra justificación, nuestra salvación y nuestro perdón. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén. Y una última idea que siempre me gusta resaltarla, porque lo hemos dicho más de una vez y siempre nos identifica, ¿verdad? Cuando Dios mira desde el cielo a nuestras vidas, no nos ve a nosotros, porque somos pecadores, igual que están en la calle, que son pecadores. Diferencia de nosotros, somos pecadores arrepentidos. La diferencia es que cuando Dios mira del cielo y te mira a ti, que es un pecador arrepentido, pero un pecador igual que el que está en la calle, te mira y te ve a través de Cristo,
¿Por qué? Porque tú has creído en Cristo y porque Cristo es tu Señor y Salvador. ¿Veis la diferencia? Cuando Dios mira del cielo, te ve a ti a través de Jesús y al otro que es un pecador, también Dios quiere verlo a través de Jesús. Por eso da la oportunidad de que tenga fe y puedan participar de esta comunidad o de cualquier comunidad, porque todos los que creen, ¿verdad? Somos hermanos y hermanas, Abraham es nuestro padre. Y termino. ¿Recordad lo que dijo en Hebreos? Jesús se representa como nuestro Salvador, pero hay un texto en hebreo que me encanta mucho que dice que Jesús es el hermano mayor. ¿Recordáis este pasaje? Por leerlo por ahí. Me encanta porque dice que Jesús es como nuestro hermano mayor, que está a nuestro lado también acompañándonos y ayudándonos. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén. Amén y amén.